Con el gusto de siempre les saludo en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Continuamos meditando el Evangelio de San Marcos y entresacando algunos textos que nos ayudan a profundizar en la persona de Jesús, pero también en nuestra fe. Quiero compartirles este texto del capítulo 8, versículos 27 al 33, que es un parteaguas en el Evangelio de Marcos. Esta pregunta que Jesús les dirige: para ustedes, ¿quién soy yo? El texto evangélico dice así: Jesús salió con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Él siguió preguntándoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les prohibió terminantemente que hablaran a nadie acerca de él. Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a increparle. Pero Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Hasta aquí nuestro texto evangélico. Estamos en el capítulo 8, versículos del 27 al 33. La vida de Jesús ha llegado a un recodo decisivo y crítico. Termina su presencia en el norte, en Galilea, tan rica en encuentros y signos extraordinarios, y comienza el camino hacia Jerusalén. No se puede ir allá como turista, ni como simple peregrino. Hay que ir como discípulo. Eso es lo que nos va a enseñar Marcos de ahora en adelante. Jesús ciertamente es el Mesías, pero es un Mesías que sufre, un Mesías que marca el camino para el discípulo que lo quiera seguir. Por eso es necesario confirmar la opción en favor de Jesús y estar preparados para ese camino. El fragmento se abre con una nota geográfica: Cesarea de Filipo. Se trata de una localidad situada en un territorio marginal, no frecuentado habitualmente por el grupo. Jesús quiso elegir un sitio aislado, alejado de la muchedumbre. Todo esto hace presagiar algo interesante. Por otra parte, el comienzo está dominado por el verbo preguntó, para empezar una pregunta general: ¿quién dice la gente que soy yo? Que no solo compromete aún a los discípulos en primera persona. Solo deben referir las opiniones de los otros. Empieza la rueda de las respuestas: Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. El denominador común revela una altísima estima por Jesús. La gente enumera grandes personajes que tienen una relación estrecha con Dios. A continuación, tras haber creado el clima favorable y con los ánimos tranquilos, ahora les hace una pregunta decisiva: para ustedes, ¿quién soy yo? Es Pedro quien responde en nombre de todo el grupo: tú eres el Mesías. Con esta afirmación, los discípulos toman posición sobre el papel y la verdadera identidad de Jesús. Será la respuesta que el propio Jesús dará a la autoridad judía suprema en el momento culminante de su proceso. ¿Eres tú el Mesías? Tú lo has dicho.
Aunque falta todavía la luz pascual y la respuesta sigue estando envuelta de incomprensión, la opción es clara e inequívoca, porque identifica a Jesús como el enviado definitivo de Dios, como el cumplimiento de las esperanzas de liberación que han marcado toda la historia de Israel. Los judíos esperaban un Mesías. Pedro ha dicho que Él es el Mesías. Pero ese concepto de Mesías que ellos tenían era un Mesías político, militar, poderoso, alguien que los liberara del yugo de la esclavitud de los romanos. Eso pensaba Pedro, que eso era Jesús. Por eso, a continuación, Jesús les corrige y viene el primer anuncio de la pasión. Jesús les dice: miren, es cierto, soy el Mesías, pero un Mesías que tiene que sufrir, que tiene que padecer, que tiene que pasar por la muerte, pero luego va a resucitar. Y entonces, cuando Jesús explica su mesianismo, Pedro ya no entiende. ¿Cómo que nuestro Mesías va a morir? ¿Cómo que lo van a golpear? Bonito Mesías. Ese no es el Mesías que esperamos. Y el texto nos dice cómo Pedro se lo llevó aparte. Pedro trataba de disuadirlo. Pedro quiere explicarle que elija otro camino, no el de la pasión. Y entonces encontramos la reacción violenta y molesta de Jesús. Apártate de mí, Satanás. Pedro, tú estás pensando como hombre, no como piensa Dios. Y le dice: ponte detrás de mí, aprende a ser discípulo. Qué palabras tan fuertes le dirige Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Efectivamente, Pedro en ese momento quiere decirle a Jesús qué es lo que tiene que hacer. Jesús ya no debe escuchar al Padre, ya no debe obedecer al Padre. Ahora parece que quiere que obedezca a Pedro. Y Pedro no es nadie para decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Pues esta es una eterna tentación, queridos amigos, de quererle decir nosotros a Jesús qué es lo que tiene que hacer en nuestra vida. Es la gran tentación de no dejar ser Dios, de no dejar a Jesús que actúe como Dios, sino que actúe según nuestros criterios humanos. Es limitarle su acción salvífica. Lo que Jesús le pide a Pedro con esa molestia, pero con esa firmeza, es que Pedro se ponga detrás de Jesús, que aprenda a ser discípulo. Pedro no tiene por qué decirle lo que tiene que hacer. Pedro debe aprender que para ser discípulo, primero hay que pasar por la cruz. Y él lo va a comprender más tarde. Sin duda, cuando llegue el momento, el martirio de Pedro recordará estas palabras de Jesús: Pedro, ponte detrás de mí, aprende a ser discípulo. Así es que más que decirle a Jesús qué es lo que tiene que hacer con nosotros, recordemos aquellas palabras del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, no la mía, Señor, no lo que yo quiero que tú hagas. Tú siempre tienes un plan, tú siempre tienes un proyecto mejor que el mío, aunque no lo comprenda, pero tú siempre quieres lo mejor para mí. Ayúdanos a ser discípulos, ayúdanos a aprender a ser discípulos, y el discípulo sigue al maestro. El maestro va a la pasión, muerte, pero sobre todo va a la resurrección, y solamente por ese camino difícil, cuesta arriba, con esa cruz a cuestas, se puede llegar a la gloria de la resurrección.
Les invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, página YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página Facebook de la misma diócesis y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Todos los martes ahí estamos, compártelo y si te gusta dale like, pero hagamos de este momento, de este espacio, un momento de reflexión que nos ayude a madurar en nuestra fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me los cuide y me los proteja. Amén.